Nos acompañan, creo que falta una persona, no sé si... Sí, ¿no? Ah, vale, vendrá. Noemí Padrón es la que falta, ¿verdad? Bien. Empiezo por ella porque no hemos tenido la ocasión, voy por deducción, ¿no? Por descarte, ¿no? Pero hemos podido hablar antes. Soraya Manjón, Ujú. eh, jefa de servicio de infraestructura, Jefa de infraestructuras del jefa de Gobierno infraestructura de de la Canarias. Dirección General de Agua del Gobierno de Canarias. Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Luis González, de Tagua, que según me han comentado, ahora que se habla de las multinacionales del agua que gestionan ese servicio público, resulta que esta empresa es una empresa canaria, ¿no? De capital canario, Así es. de las únicas, la única que existe específicamente canaria, ¿no? O de las Bueno, pocas, la, ¿no? la, la única no, pero yo creo que es la mejor. Pero no. Bueno, no seré yo que lo ponga en duda. Y nos falta, bueno, que llegue Noemí Padrón, que ya Está está ahí. por aquí, que es profesora de Economía de la Facultad de La Laguna, sí, de la Universidad de La Laguna, y es su directora de la Cátedra de Turismo Caja Canarias Azotel, también de la Universidad de La Laguna. Bien, la pregunta es tan, el debate, el tema del debate es tan genérico, pero al mismo tiempo tan apasionante, que es el futuro del agua. Entonces, el primer turno creo que sería conveniente en que embarcáramos en cuáles son los retos que nos plantea ese futuro, ¿no? Mm. Porque habrá cosas que ocurran que no podremos anticiparnos, pero sí que sabemos qué es lo que va a ocurrir o cómo tenemos que prepararnos. ¿Cuáles son los grandes retos que plantea el ciclo integral del agua para el futuro? Que es que el futuro es algo que probablemente está más cercano, ¿no? Estamos hablando de a corto, medio y largo plazo. Empezamos por Noemí, He ¿verdad? intentado escaparme, pero no me han Ha llegado a dejado, me han tiempo, ido no a te buscar. preocupes. Buenos días a todos. Quiero agradecer al Consejo Insular eh, la invitación a participar en este evento. Eh, y quiero felicitarles también por la organización, por el ciclo de conferencias, la temática y muchos aspectos innovadores que han introducido en todo este mes, ¿no? Que se trata de hablar y de hablar sobre la problemática del agua en el mundo y en Canarias. Los economistas nos sentimos muy cómodos entre economistas, sobre todo a la hora de abstraernos de la realidad, ¿no? Porque esa es una de nuestras capacidades, y hacer digamos una síntesis o una película que olvide un poco los detalles y permita saber de una manera más pragmática cuáles son los principales problemas, retos y cómo afrontarlos, ¿no? Los ingenieros tienen esa capacidad de fijarse en el problema, ¿vale? Pero pierden esa perspectiva global. Pero como he dicho, me sentiría muy cómoda entre economistas, y hoy no estoy entre economistas, mayoritariamente. Pero bueno, quiero aportar también contribuir a ordenar algunas de las ideas que se han sacado aquí. Yo, para primero responder a tu pregunta, el futuro es un reto importante, no solo para el agua, sino para la gestión de todos los recursos naturales y de este paraíso en el que vivimos, ¿de acuerdo? No lo olvidemos, cada mañana cuando nos levantamos y vemos ese sol, ese mar, pues efectivamente esto es un paraíso que nos permite vivir con un nivel de bienestar bastante alto y generar unas rentas que no solo pues nos ayudan a vivir mejor aquí, sino que a muchas empresas y a otras regiones del país. Por ejemplo, el turismo y, como no, la agricultura, entre otros sectores. Dicen que somos la primera generación de humanos que somos conscientes del nivel de destrucción que estamos generando en el planeta y de los efectos a muy corto plazo de todo eso. Y que también seremos la última generación en poder hacer algo para cambiar ese futuro. La última generación y nuestros hijos, nietos para algunos de vosotros, todavía no para mí,
lo están viviendo como una realidad, ¿de acuerdo? En 10 años aproximadamente el comportamiento del sistema climático variará y generará mucha incertidumbre en lo que pueda ocurrir en las islas. Así que efectivamente hemos estado hablando de problemas de muy corto plazo. Los agricultores quieren agua barata, no quieren cantidad, quieren sobre todo agua barata. La industria quiere que se siga consumiendo agua, efectivamente eso alimenta todos unos, digamos, unos activos industriales que llevan muchos años produciendo rentas aquí en Canarias. Y los problemas están en otro lado, están en otro contexto. O sea, el futuro está detrás de una montaña que sabemos que está muy cerca, pero no sabemos qué es lo que hay de esa montaña. Y les aseguro que en términos del contexto del agua no se parece a la realidad actual. Las tecnologías disruptivas están permitiendo que en vez de una depuradora de estas características yo pueda tener un sistema de depuración en mi casa y reciclar casi el 100%, a un coste bastante razonable, ¿de acuerdo? Y en pocos años tan razonable que lo lógico no será tener grandes infraestructuras de abastecimiento, de depuración y de saneamiento de agua, sino que, por lo menos, no digo ya mi casa y mi edificio, pero sí los hoteles o la mayoría de establecimientos de la isla depuren el 80% del agua en su propio establecimiento, ¿de acuerdo? Todo ese proceso de tecnologías disruptivas que no solo afecta al agua, sino que afecta a la energía y también a la generación y reutilización de material que hoy llamamos basura o que se trata como basura en Canarias, pero que son unos recursos reutilizables importantes, pues nos permite pensar que detrás de esa montaña, o si somos capaces de cruzar esa montaña, existen alternativas y posibilidades que ahora mismo no somos capaces de ver. Y yo quiero, para calentar un poco el ambiente, ¿sí? Decir por que, eso un debate, montaña, ¿no? que esa montaña la estamos creando nosotros mismos. Llevamos 30, 40, podríamos decir 40 años o 30 y pocos años construyendo un modelo regulatorio de la gestión del agua en las Islas Canarias, pero sobre todo en la isla de Tenerife, que nos está volviendo a todos un poco locos. Yo creo que lo mejor sería o bien efectivamente garantizar, o sea, que el Cabildo Insular de Agua garantizara el abastecimiento de agua infinita a todos los usuarios, es decir, que cogiera como un poco la energía, pues vale, venga, producimos agua y la vendemos al mismo precio o incluso la regalamos, ¿verdad? Y luego la cobramos vía impuestos por distintas vías, ¿no? La verdad es que parece un poco loco, ¿no? Porque básicamente lo que generan los precios son incentivos a un uso más eficiente del agua. Pero eso es lo que no estamos generando ahora, ¿vale? Es decir, los precios no están respondiendo al auténtico coste de oportunidad social y medioambiental del agua, sino al que se le ocurre a los ingenieros, ¿de acuerdo? Antes hablaba el ex responsable de Valten. ¿Qué precio le ponemos? ¿Qué precio le ponemos? ¿Qué precio ponemos en el agua de consumo urbano en Santa Cruz, que acaba de salir, que no le dejan subir el precio? ¿Por qué no le dejan subir el precio? Pero ¿cómo se determinan los precios? Los precios tienen que ser un reflejo no solo de los costes de producción, sino también de los impactos sociales y ambientales que se genera en la producción de ese recurso. Y eso es lo que nos está volviendo locos aquí en Tenerife, ¿de acuerdo? Ni un precio, ni el que pago yo en mi casa, les advierto que no pago. Porque en mi municipio, ¿de acuerdo?, que es un servicio municipalizado, pues no tienen capacidad para cobrar el agua, no tienen personal, no tienen tecnología, no pueden ir a revisar los contadores, no se sabe dónde está el agua, no se sabe quién la paga. Pues es como, pues la regalamos, ¿de acuerdo? Me regalan el abastecimiento, me regalan la depuración, me regalan el saneamiento, porque ni siquiera son capaces de identificar quién es el cliente o el abonado. En otros municipios de la isla, algunos habitantes pueden estar pagando hasta 3 y 4 euros el metro cúbico.
¿Y cuál es la diferencia? Si es que vivo al lado de mi hermana, ella paga 3 y yo pago nada. ¿Qué diferencia hay? Pues esta es la locura que tenemos en la isla. Hay unos municipios que tienen unas capacidades y otros municipios que no tienen ni siquiera capacidad, no ya de cobrar, sino de reducir las pérdidas de agua que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos el agua absolutamente compartimentada. Está el sector de la agricultura, el sector residencial, el sector turístico, hotelero, campos de golf. Luego tenemos un municipio aquí que hace una cosa, otro que hace otra. Luego viene el Consejo Insular. Luego viene Valten, que su principal objetivo es mantener bajo los precios de agua para el sector agrario. Y luego viene la agricultura, que aprovechamos y subvencionamos el paisaje y el sector rural. Es decir, estamos mezclando tantos objetivos y tantas regulaciones que ya no sabemos efectivamente por qué estamos pagando, para qué estamos pagando y dónde estamos. Lo que sí es honesto decir es que en estos momentos estamos incumpliendo la mayoría de la normativa de la Directiva Marco del Agua, que si no hay expedientes ya en curso muy importantes para pagar multas importantes en Tenerife y en el resto de Canarias por la falta de tratamiento de aguas residuales, vendrá uno detrás de otro, porque efectivamente depuramos y se reutiliza un poquito de agua, pero no llega ni al 10%, ¿vale?, de las aguas que estamos tirando sin tratamiento adecuado en las aguas donde luego nos bañamos y se bañan los turistas. Bien, pues has planteado muchos de los retos del futuro, que no lo voy a resumir yo, ustedes lo han escuchado, ¿no? Y después igual hablaremos de en qué municipio pasa eso, que no se paga, ¿no? Supongo que será el saneamiento, la depuración, pero bueno, la mayoría de ¿no? los municipios que tienen el sistema municipalizado pues tienen muchas dificultades para identificar clientes y cobrar o recobrar o lo que sea. Sí, sí. Desde el punto de vista de una empresa privada canaria que se dedica entiendo que al ciclo integral del agua, ¿no?, a los encargos que le hagan en ese sentido, cuando se mira al futuro, ¿qué es lo que se ve? ¿A dónde creen que ustedes que debe llegar la sociedad, pero también como empresa, ¿no? ¿Qué es lo que le van a pedir a la empresa a ustedes en el futuro? Bueno, yo creo que como empresa no debe ser muy distinto de como ciudadano, porque al final los retos, las dificultades y las barreras que podamos tener son parecidas y las vamos a padecer todos, ¿no? Yo quería empezar por agradecer el que se hayan organizado estas jornadas, pero que además en uno de los debates se haya introducido el hablar del futuro del agua. Básicamente porque es algo que no se hace. Estamos en el día a día y no hay momentos para la reflexión y pensar hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que eso es algo absolutamente necesario, porque en agua, cuando las cosas no se hacen con la debida sosiego y planificación, suelen hacerse forzados por la tensión social, porque se ha creado un problema en torno al agua y por tanto nos encontraríamos en un escenario nada deseable para tomar decisiones como las que hay que tomar y que yo identificaría bajo 3 bloques principales. Por un lado están los aspectos medioambientales. Estamos ante un momento de cambio climático y eso nos afecta muy directamente, aunque Nairobi esté muy lejos y hoy en Kenia se esté hablando de cosas que nos suenan muy remotas. Son cosas que tienen repercusión y reflejo directo ya hoy en día en nuestras islas. El cambio climático está provocando que aspectos cuantitativos se alteren. Hoy en día llueve, pero llueve de una forma más torrencial. Está provocando cambios en aspectos cualitativos. Esa falta de régimen de lluvias está afectando a la sostenibilidad de los acuíferos, que en islas como Tenerife sigue siendo un 80% de la procedencia de los recursos. Y ese cambio climático, en definitiva, nos va a exigir a todos la máxima eficiencia y garantía de sostenibilidad. Y eso tiene 2 asignaturas pendientes en lo que es el agua en la isla de Tenerife. Por un lado, una situación extendida en 12 municipios, pero inasumible e inadmisible, que es el régimen de pérdidas que tienen sus redes. Y otra, la falta de retraso en la reutilización, en la depuración y posterior reutilización, que ahí ya sí se ha abierto un camino muy prometedor.
pero en el que estamos llegando tarde. Y yo creo que todo esto son algunas pinceladas de eso que yo identifico como el primer bloque, que es el del cambio climático. Y algo estaremos haciendo mal cuando una señora experimentada de 16 años de edad, como Greta Thunberg, esté removiendo conciencias que no hemos logrado remover ninguno de los que estamos aquí, desde el punto de vista generacional, no presencial, ¿no? El segundo aspecto, desde mi punto de vista, está muy imbricado con los aspectos sociales y económicos. Estamos en una sociedad en las islas que ha cambiado y ha cambiado mucho, y mucho que va a cambiar. Y esos cambios están asociados a dos cosas. Uno, a un mayor consumo de agua, que está asociado a un mayor desarrollo, pasa en todas las sociedades. Por tanto, una mayor presión sobre los recursos, pero también a una desconexión con la cultura del agua, que fue y es la que ha hecho posible todo lo que tenemos hoy en el mundo del agua en la isla de Tenerife. Esa desconexión es peligrosa, porque es una pérdida de cultura en torno al agua y un desarraigo con un sector que se quedaría vinculado por parte de la ciudadanía solo en abro el grifo, hay agua, no abro el grifo, no hay agua. Y eso, mal asunto. Y creo que estas instalaciones son, además de un ejemplo de resolver eficazmente, desde el punto de vista tecnológico, un problema grave, son también una oportunidad para la pedagogía y para enseñar y para mostrar a la sociedad de qué se es capaz hoy en día, ¿no? Por tanto, ese aspecto social y económico creo que no deberíamos perderlo de vista. Máxime cuando todo va en el sentido de que los costes se recuperen y estén repercutidos, algo que no siempre se ha hecho en el pasado, pero que no será sostenible en el futuro. Y el tercer aspecto, quizás el más preocupante porque es del que no se habla, que es disfrutar de una falsa paz social que logró el Boletín Oficial en el año 90, estableciendo un régimen de transitoriedad a las aguas que se nos está agotando el tiempo y aquí no se habla de nada de qué va a pasar, cómo lo vamos a gestionar y cómo ese marco jurídico que dio la paz social en el año 90 a una realidad o a un problema muy grave que se ocasionó y del que el principal perjudicado fue el sector agrario, se nos pasa el tiempo y no hablamos de ello. Y eso tiene que ver con la gobernanza, con los actores que hay y los roles que juegan y los que tendrán que estar o no y los roles que deberán o no jugar, ¿no? Por tanto, cambio climático, aspectos sociales, económicos y gobernanza. Creo que son los tres ejes que resolverán el futuro, ¿no? La pregunta al gerente del Consejo Insular de Aguas de cuáles son los grandes retos del ciclo integral del agua tiene un añadido, y es que, claro, ustedes no solo persiguen esos retos, sino que toman las medidas desde la administración pública para lograrlo, ¿no? Para intentar conseguirlo, ¿no? Ese es el matiz, con la diferencia con respecto al resto, también la jefa de servicio, pero bueno, aplica, ¿no?, las políticas. ¿Cuáles son esos para ustedes en Tenerife, esas grandes líneas a las que hay que, objetivos a los que hay que aspirar, ¿no?, con acciones concretas? Muy bien, yo quería empezar agradeciendo la afluencia que ya decía el consejero antes que hemos tenido en todas estas sesiones y la verdad que pone de manifiesto que es un tema candente el ciclo integral del agua. Pues efectivamente el Consejo Insular de Agua a día de hoy las líneas de trazado hacia el futuro las tiene bien marcadas y las tiene bien marcadas con toda la sociedad y eso se llama Plan Hidrológico de Tenerife en sus diferentes ciclos. Cada 6 años hay un ciclo nuevo del plan hidrológico, cada 3 años hay una renovación en el que se da participación a toda la sociedad, absolutamente a toda la sociedad. De hecho, acabamos de terminar 6 meses de consulta pública de los documentos iniciales del tercer ciclo del plan hidrológico de Tenerife. Y en el plan hidrológico de Tenerife están bien claros cuáles son los retos de futuro. Básicamente son objetivos generales que los plantean como en la conservación de las masas de agua, tanto costeras como continentales, las subterráneas, las costeras en buen estado, las subterráneas no hay ni una en buen estado. Plantea la recuperación de costes, en especial en este tercer ciclo hay una
un anexo bastante más amplio que en el segundo ciclo de la recuperación de costes. Creemos que en la isla de Tenerife precisamente es donde mejor tenemos controlados los costes, en tanto en cuanto partimos de unos costes del agua blanca que proviene de una inversión privada. Los privados saben perfectamente lo que ha costado las cosas y cuánto cuestan, los públicos a día de hoy también. Y finalmente hay un anexo importante sobre el cambio climático y cuál va a ser su incidencia en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife particularmente, para los próximos años. Cómo va a afectar esto en el balance hidráulico, que afortunadamente pues también lo tenemos pues bastante estudiado, con toda la complejidad que puede tener la hidrogeología en una isla geológicamente complicada como la isla de Tenerife. En definitiva, estos son los tres anexos que tiene el plan hidrológico con el objetivo general de la conservación de las masas de agua. Me dice usted, oye, ¿cómo van a conservar ustedes las masas de agua? Pues mira, hay muchas líneas, pero básicamente la depuración y reutilización de agua es una medida importantísima, ¿no? Yo diría que el otro día, en un debate del esquema de temas importantes, que es el segundo hito del plan hidrológico, me planteaban, dime un tema importante para Isla de Tenerife en los próximos años. Tengo claro que es la depuración y regeneración de agua en términos económicos lo más optimizable posible. En esta línea, pues los nombres, ya tiene una línea con nombres y apellidos claros y que no vienen de un trabajo de hace poco, viene un trabajo de hace 15 años. Son nombres y apellidos como esta misma depuradora que fue entregada en noviembre de 2017, la depuradora de Adeje Arona, que es pues casi 10 veces mayor, que fue entregada o recibida, perdón, hace cosa de 2 meses, la del Valle de Güímar, que es el doble, que está en construcción y esperemos terminar a final de este año o el próximo año, principios del próximo año. Luego, la depuradora de aguas residuales industriales, que ya está en licitación, la depuradora de aguas residuales de Santa Cruz, que es 10 veces mayor que esta y ya está en construcción. 2 licitaciones nuevas que esperemos que este año salgan, que son las depuradoras de Granadilla y la de Santiago del Teide, con Santiago del Teide y Guía de Isora. Son depuradoras de aproximadamente unos 15.000 metros cúbicos, 3 veces mayor que esta. Todas estas tienen nombre y luego acabaremos con la de Arona San Miguel, Arona Este San Miguel, que ya está en construcción, está ya finalizando su proyecto, y la de Acentejo, que también está en fase final de proyecto. Pues con todas estas tenemos cubiertos absolutamente todo el panorama de la isla. Alguna se me queda pequeña, como puede ser la de Isla Baja y la de Santiago y la de La Guancha San Juan de la Rambla, que también están en fase de diseño final. Pero todas estas tienen un marco legal, pero no de ahora, sino de hace 20 años, un marco legal donde se encuadran, tienen un marco financiero, muchas de ellas ya afortunadamente tienen una línea financiera, y lo que tenemos que ponernos es manos a la obra con licitaciones y ejecución de obras. Con todo ello, ¿qué supondría? Pues supondría conservar nuestras masas de agua, tanto subterráneas como costeras, por supuesto. Supondría poner en el mercado agua de muy buen precio regenerada. Aquí hemos hablado de precios muy competitivos durante la mañana. Lo seguirán siendo en tanto en cuanto tengamos economía de escala y eficiencia energética, que la tenemos. Y si encima se pueden añadir la línea de energías renovables, pues todavía más barata que será. Y finalmente, en estas líneas también genera economía. Cuando tengamos agua más barata para la agricultura genera bastante economía. Pues antes Ángel hablaba de un 30 o 45% de sus costes en su cuenta de resultados. Con que baje el agua a la mitad de lo que está ahora en el mercado, pues bajarían entre un 15 y un 22% su cuenta de resultados. Eso a nosotros nos motiva muchísimo porque genera economía. Con lo cual, reto del futuro en la isla de Tenerife, planteado en el plan hidrológico, un documento abierto, revisable y por supuesto transparente para toda la sociedad. Están marcados desde hace muchos años, se ha caminado desde hace varios años. Para eso tengo que agradecer a todos los que nos antecedieron y que ahora pues están retirados, pero afortunadamente dentro de la órbita del mundo del agua, porque creo que es apasionante. Pues con ese trabajo de ellos, a día de hoy podemos decir, pues mire, está esto y esto lo conseguiremos en 5 o 10 años máximo.
Gracias. Soraya, estás aquí. Supongo que podrás opinar también a título personal, pero como jefa de un servicio del Gobierno de Canarias, en fin, estas cuestiones de planificar lo que hay que hacer y, en fin, debe ser eso algo habitual, ¿no? En ese departamento. Bueno, ¿Cuáles son, de esa perspectiva? Esa es la pregunta que le traen los demás, los retos que tiene Tenerife, ¿no? Y si vamos caminando hacia conseguirlo. buenos días. Yo, Soraya Manjón, responsable de infraestructuras. Recogiendo un poquito, bueno, primero darle las gracias al Consejo Insular de Aguas y Cabildo de Tenerife por tenernos aquí hoy en representación del Gobierno de Canarias. Y recogiendo un poco al hilo de lo que han venido planteando mis compañeros, los ingenieros, si nos abstraemos del problema real y planificamos, creo que recogiendo el guante empresa privada y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, se ha llevado haciendo un trabajo de planificación a lo largo de un montón de años, que empezamos a ver plasmado ahora en infraestructuras como la que nos encontramos hoy, a día de hoy, de la que tuve el honor, gracias al Gobierno de Canarias, de que me nombraron directora de esta obra, en la que trabajamos muy estrechamente con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife para poder llegar a lo que hoy es esta infraestructura y el servicio que va a dar a futuro. Y dentro de los retos a futuro y lo que desarrolla el Gobierno de Canarias, y recogiendo los bloques que nos hemos planteado aquí, para mí un tema el más importante y el reto grande que tenemos es la gobernanza del agua. El primero de los bloques que yo quería plantear también. En esa gobernanza del agua es importante identificar a los actores que están trabajando y nuestro reto es sentarnos entre todas las partes a definir ese futuro y esas líneas de actuación dentro del mundo del agua. Dentro de la gobernanza del agua está esta planificación hidrológica en las distintas administraciones y participación pública y ciudadana. Pero en estas líneas que se tienen que marcar de la gestión del agua están plasmadas en esta planificación hidrológica, en la que Tenerife no solo se han aprobado los segundos ciclos completos, ya estamos cumpliendo con Directiva Marco del Agua. Europa ha dado el ok a toda esta planificación hidrológica de segundo ciclo, se han hecho los planes hidrológicos, los documentos de alcance del tercer ciclo que han estado en exposición pública y bueno, pues estamos empezando a gestionar con una planificación existente que no existía hasta digamos, no se había recogido y se había plasmado en una documentación como está a día de hoy. Aparte, dentro de esa gobernanza y el ciclo integral del agua, otro de los grandes retos es llegar a ese 100% del ciclo integral del agua. Y eso se lleva a través de las infraestructuras. Esas infraestructuras que ya nos ha nombrado Javier de Barra, el gerente del Consejo Insular de Aguas, en las que dentro de la isla de Tenerife, con la buena planificación que tiene, y el reto que se ha planteado, se están empezando a desarrollar esas infraestructuras. Esas infraestructuras parten, que se ha hablado en este foro también, desde la base de tener todas las redes de saneamiento y alcantarillado, de que todo ese recurso se pueda recoger para poderlo llevar a unas depuradoras comarcales como la que estamos hoy aquí, a día de hoy, en Valleguerra. Y después tener unos sistemas de distribución para ese agua regenerada y ese uso por parte de la agricultura, que a día de hoy consume casi el 70% de los recursos hídricos. En este aspecto y para ese cierre de ciclo integral de agua es lo que hace falta esta gobernanza del agua, en la parte del agua regenerada, que es lo que estoy planteando. Y ahí entran todas las administraciones, entra Gobierno de Canarias, entra Consejos Insulares, entran ayuntamientos, entran empresas y agricultores para poder llegar a ese final de esos costes que a día de hoy sí que es un problema, pero que realmente nos planteamos otro mucho mayor, que es el no tener agua. Entonces, para mí, esa gobernanza del agua es fundamental. El segundo bloque son estas infraestructuras, que tanto desde un punto de vista tenemos que conseguir poner al día, no se puede estar perdiendo agua en las redes, no podemos tener municipios que no sepan dónde está el agua que se les suministra y no podemos perder un recurso tan escaso como el que existe. Y dentro de este bloque de infraestructuras, para mí los dos grandes retos, aparte de la actualización de todas las redes de riego, redes de saneamiento, redes de abastecimiento, está la energía, y ahí uno con el cambio climático también. La energía y las políticas energéticas a día de hoy no están consensuadas, no hay una política energética
que permita reducir a día de hoy los costes. No existe un troque energético, no podemos crear parques eólicos asociados a infraestructuras, no hay implantación de placas solares en las depuradoras a día de hoy. Para mí ese es un gran reto, el incorporar la energía a lo que estamos, a estas plantas que para mí son fábricas de aguas y lodos y de recursos. Y la información y la formación. La información, que yo creo que estas jornadas están cumpliendo con un punto muy importante en este aspecto, y la formación, porque siempre le tenemos miedo a tener una fábrica de aguas como es esto, le tenemos miedo a las depuradoras. Entonces, creo que todavía sigue siendo necesaria una labor formativa muchísimo mayor, que creo que el Consejo, además el Consejo Insular de Aguas, y gracias a esto nos presentó el primer día aquí el proyecto que querían hacer de un aula para formar a la gente, para informarla, para ver cómo funcionan. Se están llevando una serie de jornadas informativas a través de compañeros y universidades, colegios, institutos, gente que está viniendo aquí a formarse, ¿no? Y a cambiar ese punto de vista que tenemos con esta parte. Y luego el último bloque, que es el que venimos hablando desde el principio, es el empleo de este recurso para la agricultura. La agricultura demanda una cantidad de agua necesaria e ingente en temas de agua regenerada. Bien, el tiempo es como el agua, ¿no? Circula y se nos va. Un segundo turno en el que la pregunta es doble. Me gustaría que, aunque ya han respondido en parte, que cada uno de ustedes dijera 1, 2, 3, 4 medidas que si estuvieran en sus manos poder gobernar el agua, ¿no? La gestión del agua, que ustedes aplicarían porque creen que serían beneficiosas, ¿no? Medidas concretas que, bueno, ojalá se pudiera hacer esto en este momento para que ese futuro lo podamos conseguir. Y en el caso de Noemí Padrón, me gustaría que girara de nuevo en torno a eso de que cada uno en su casa depure el agua, y los hoteles, lo de los hoteles lo sabemos, pero lo de que cada uno en su casa, en su edificio, eso me parece que dista mucho todavía de lo que podemos encontrarnos, ¿no? ¿En qué edificio hay un sistema de depuración? Yo creo que eso, y me gustaría que incidieras en eso. Ya digo, medidas concretas que aplicarías si estuvieras al frente de un organismo que pudiera llevarlas a cabo, y lo que he comentado también. Bien, lo primero que me gustaría decir es que efectivamente sí pago el agua, me ha costado mucho pagarla, la pago en forma de impuesto, eso significa que no recibo una factura, ni un recibo, ni nada, sino que bimensualmente me hacen un cargo en el banco, aproximadamente 36 euros mensuales, se los adelanto, pero no quería poner yo a los vecinos que no pagan. De hecho, yo pues yo no pago, ¿no? Como aquí, valiente. Efectivamente, los servicios, cuando son de carácter municipal, tienen una debilidad muy importante, que es la atención al cliente. Y yo creo que ese es un reto que sería el primero para poner en la lista. La atención al cliente, que no es solo efectivamente tener una oficina con un número de teléfono disponible 24 horas al día cuando ves que se ha roto la tubería, ¿verdad? Bien en la calle o bien en no sé dónde, que puede pasar todo el fin de semana aquella tubería saliendo, porque es que está cerrada la oficina. Hoy, en la era de Internet, en la era en que la tubería podía tener ya su propio sensor, ¿vale? No la tubería en sí, pero el propio sistema hidráulico, pues para alertar en la oficina central del servicio municipal o insular de que efectivamente ha habido ahí un problema y se están perdiendo metros cúbicos. Y luego pretenden que los ciudadanos pues no pues cerramos el grifo para lavarte los dientes, uno ahí estresado con el vaso de agua, ¿verdad? Una comunicación de cómo ahorrar agua y de cómo utilizar el agua y tal, un poquito, o a los niños que no se bañen, ¿verdad? Con lo bueno que son para las madres los baños a las 8 de la noche, que los dejan tiesos antes de meterlos en la cama. Eso sí es un beneficio, ¿de acuerdo? Y no solo pago el agua, y he dicho que el servicio al cliente es importante sobre todo por el potencial de comunicación de esa cultura y de ese ahorro posible
no solo a los residentes, sino también a todos los comercios e incluso a los agricultores. Se calcula que podemos ahorrar un 70% del agua con la tecnología que tenemos actualmente disponible, solamente en términos de eficiencia. ¿Por qué? Porque el agua realiza un montón de usos que se pueden sustituir por otras cosas. El agua importante son los 2 litros que me bebo, si acaso, o como, ¿verdad?, con las comidas a diario. Pero de ahí a los 400 y pico litros por habitante y día que se están consumiendo en Tenerife, pues ahí hay un montón de litros. Y litros que se pueden sustituir con otro tipo de, como digo, tecnología. Y para eso es muy importante la atención al cliente. Lo segundo que tengo que decirles es que no solo pago el agua, sino que vivo encima de una estación de bombeo. Es decir, mi balcón tiene debajo una estación de bombeo. En realidad nadie sabe que es una estación de bombeo, solo yo y mis vecinos más cercanos, porque la respiramos todas las noches y todas las mañanas. ¿Vale? Entonces cerramos los balcones y tal, y ya sabemos que eso, que compramos la casa allí y no sabíamos muy bien qué era porque no tiene ni un cartel, es la estación de bombeo que recoge todas las aguas residuales de la urbanización Rada Azul, allí les vivo, y que se tira justo enfrente de casa. Para que se hagan una idea, yo salgo descalza y me baño todos los días ahí delante, justo donde está el emisario en el que van todas las aguas residuales. O sea que la pago doblemente, ¿de acuerdo? Efectivamente, es hoy una locura lo que está ocurriendo en Tenerife. Cuidado que no está ocurriendo en todas las islas, ¿de acuerdo? Gran Canaria realiza tratamiento al triple de aguas residuales que realiza en estos momentos Tenerife. Efectivamente hay unos planes estupendos, pero yo les voy a dar 2 datos. En el año 2016 se trataba menos agua que en el año 2000. En el año 2016 se reutilizaba menos agua que en el año 2000. Y esto no solo ha ocurrido con el agua, está ocurriendo con las inversiones energéticas. En el año 2000 había más eólica que en el año 2016 y lo mismo inversiones en fotovoltaica. Algo ha pasado durante los últimos 16 años en el Cabildo Insular de Tenerife que ha impedido que durante 16 años siguiéramos el motor de innovación y de adaptación a los problemas que estaba realizando ya mucho después que nosotros el resto del país y el resto de Europa. Y durante esos 16 años hemos perdido capital humano y oportunidades enormes para revertir ese proceso. Una última oportunidad. Hay que mancomunar los servicios municipales de agua. Hay que mancomunar. Los municipios están en bancarrota. Los municipios no tienen capacidad financiera para acometer las inversiones que tienen que realizar en las redes a futuro. En esa intervención, el Consejo Insular de Agua, cada vez que realiza una inversión o que sea, lo que se están produciendo son subvenciones cruzadas entre agentes, entre agricultores y la industria turística, entre municipios turísticos y no turísticos, entre residentes y no residentes. Es decir, hay una recuperación de costes, pero cuidado, que una cosa es que se pague y otra cosa es que se pague todo el daño que genera el uso del recurso y segundo, que cada uno pague lo que le toca. Desde la perspectiva de una empresa privada, que como ciudadano también, no estoy condicionando la respuesta, ¿qué medidas concretas aplicarías en el sistema del agua de Tenerife para resolver problemas concretos que ustedes se encuentran todos los días, ¿no? Bueno, seguramente habían antes unos premios que eran el máster de popularidad, creo, ¿no?, que daban. Después de que yo intervenga, a lo mejor el de este año no lo ganamos, ¿no? Porque muchas de las cosas que hay que hacer son impopulares, pero no por eso sería menos acertado hacerlas, ¿no? A mí me parece que lo que hay que suplir es carencias, ¿no? Es donde hay que centrar el asunto. Entonces, desde el punto de vista de la planificación, poco hay que hacer más que allá de ejecutar lo ya planificado, que responde a un diagnóstico técnico perfectamente evaluado ya en las islas, en el caso de la de Tenerife, con un plan hidrológico que ya en sus versiones anteriores, desde el año 90, siempre fue el precursor, digamos, o la avanzadilla del resto de los planes hidrológicos,
y desde ese punto de vista poco hay que añadir, ¿no? Está muy claro dónde están los problemas, está muy claro cuáles son las soluciones. Ahora hay un problema, si acaso, de ejecución en plazo de todas esas infraestructuras y el problema económico asociado. Donde están las carencias es en todo lo demás. Es decir, no podemos hablar del futuro del agua desde el punto de vista de las infraestructuras. Tenemos que hablar desde un punto de vista muchísimo más global. ¿Y qué cosas se podrían hacer? Pues yo creo que viendo la realidad que existe actualmente, pues seguramente habría municipios que por su tamaño habría que quitarles las competencias en el abastecimiento y en la obligación de depurar las aguas residuales. Porque no puede quedar un problema que es global, de ámbito insular, tanto en sus efectos, en sus consecuencias y en los beneficios que puede dar, como el que el agua se depure y se pueda reutilizar en la agricultura. Eso no puede quedar en manos de la voluntad de un alcalde o de la presión de 4 vecinos organizados de una forma artificial para crear un ambiente que no responde a la realidad. Eso no puede seguir pasando. Luego tiene que haber una mayor implicación de las administraciones y de las instituciones. Las empresas también tenemos un valor institucional en divulgar lo que hacemos, en que no se pierda la conexión del mundo del agua con la sociedad, con los escolares, con los usuarios de cualquier edad, etcétera. Tienen que saber que usan un recurso que es finito y de un elevado coste económico y ambiental. La gente, hablo de hecho, de cosas muy concretas culturales. Esta depuradora, con toda la tecnología que tiene, se enfrenta en su reja de gruesos como principal problema el que la gente tire toallitas por un inodoro. Es decir, toda esta tecnología está cuestionada por una toallita. Esto tiene que saberlo la gente, porque todavía hoy siguen habiendo carencias un poco de este tipo. Y luego la tercera cosa, también excede de los que estamos aquí, pero que son cosas que están ahí, estamos cada vez más expuestos a problemas de seguridad en el sentido amplio. Las infraestructuras de agua tienen un papel muy importante que, si son saboteadas, producen un efecto enorme y son frágiles desde ese punto de vista, y no está ni en el guión ni la seguridad ni la ciberseguridad. Y de hecho, como empresa lo podemos decir muy bien, nosotros tenemos sistemas para telecontrol que están hoy en día ya preparados para los ciberataques, ¿no? Algo que podría parecer ciencia ficción, que podría parecer algo lejano y remoto. Las islas también están expuestas a ese problema, y hay tecnología que ya está pensada para prevenir ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que a la hora de hablar de qué cosas se podrían cambiar, creo que no son las que competen tanto al organismo que hoy nos ha convocado aquí, desde el punto de vista de la responsabilidad o de su responsabilidad de la planificación, sino en todo lo demás que rodea al mundo del agua, y muchas veces en las propias consecuencias de lo planificado, pero que implica o que abarca a la sociedad en su conjunto, y que no es ni responsabilidad de un único interlocutor, ni en quien único se puede poner esa responsabilidad, ¿no? Javier, para no crearte un conflicto, ¿qué medidas concretas estás aplicando o hay que aplicar desde el Consejo Insular de Aguas? No las que desearías a lo mejor, pero incluso qué medidas deberían tomar otras administraciones donde ustedes no pueden obligarles, siempre no le pueden obligar, ¿no? En alguna ocasión puede que sí, pero ¿qué es lo que habría que hacer ahora, lo inmediato? Descendiendo ya todavía más detalle, ¿no? Con respecto a lo de antes, ¿no? Sí, evidentemente seguiré. El Consejo Insular de Aguas tiene su camino trazado y es el Plan Hidrológico de Tenerife. Ayer me preguntaban que por qué nosotros estamos en una situación ya tanto de retraso cuando en su día Tenerife fue una avanzadilla. Hombre, yo les respondí que habían otros... En el tema de la depuración y el tratamiento de aguas, respondí que habían otros problemas, como el abastecimiento, cosa que más o menos está medianamente resuelto, el abastecimiento de agua blanca, con la incorporación de desaladoras. Un problema de financiación, hemos vivido una crisis durante casi 10 años. Y un problema también de planificación. A día de hoy pues tenemos la planificación ya marcada. ¿Qué nos encontramos a día de hoy para desarrollar todo lo que he hablado? Y solo he hablado de la parte de depuración. Pues al final encontramos que después de caminar un camino muy largo, de años de planificación, de financiación, etc., cuando lo tenemos todo, pues ya nos replanteamos todo desde el principio.
pues hay que tomar decisiones. Yo, ¿qué es lo que le pediría a aquellas administraciones de las cuales no les podemos imponer nada, ni queremos imponerle nada? Señores, tengan conciencia. O sea, no tenemos tiempo. No estamos en los años 90, cuando Europa decía, bueno, incumple todo el mundo. No, no, es que ahora la que incumple, precisamente, es las Islas Canarias y Tenerife y Lanzarote, básicamente, que son realmente las que han puesto los datos encima de la mesa. Hemos sido muy francos por ello, nos han caído muchos palos, pero también nos han caído financiación. Fíjate tú por dónde tenemos financiación para afrontar todo eso. Con lo cual, yo le pediría a estos municipios que, señores, planteen, vamos a tomar estas decisiones ya tomadas hace tiempo y vamos a seguir avanzando, porque es que no tenemos tiempo. Y no solo Europa, no solo Europa. Viene la Fiscalía, viene el juez, etcétera, y va sobre nombres y apellidos. Fíjense la incongruencia. Ahí Noemí decía, hay municipios que no pueden gestionar el agua, que pierden más de la mitad. Es cierto, 12 exactamente, 12. Bueno, yo diría 13. 13 exactamente. No, ni cobran el agua o, no pueden, o a veces tienen hasta muchas complicaciones para cobrar el agua. Y sin embargo, no pueden con su abastecimiento y ahora están diciendo, no, 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 y además quiero depurar, quiero una depuradora para mí o varias depuradoras, no sabiendo, no teniendo en cuenta la economía de escala que supondría una disminución de costes para el agricultor y no sabiendo qué harían con ese agua, porque tampoco la podrían distribuir. Duplicaríamos emisarios, duplicaríamos redes, etcétera. Pues eso es lo que le pediría yo a estas administraciones, de las cuales tenemos que ir de la mano. Por favor, cumplamos, vayamos, seamos serios y como dice Manolo Martínez muchas veces, no hagamos política del agua, perdón, no hagamos política con el agua, sino hagamos política del agua. Esa es la línea que hay que seguir. Y yo una última intervención, Soraya. Y ya cerrando con las cosas concretas, y recojo el guante de Javier, la gobernanza del agua, las administraciones públicas tienen un reto a futuro muy importante en sentarse todas las administraciones públicas implicadas, pero no solamente a nivel, digamos, insular. Hace falta ayuntamientos, consejos insulares, gobierno de Canarias, Estado y Europa. Y todas esas políticas que están desarrolladas y que se nos vienen implantando y que Tenerife tiene hecho sus deberes y por eso ha recibido sanciones, pero ha recibido financiación para superar todas esas cosas. Hace falta como reto que trabajen conjuntamente para llevar a ejecución esas infraestructuras, que no solo se trata de hablar de infraestructuras, pero sí son necesarias para cumplir esos retos a futuro que tenemos, porque sin ellas nos quedamos sin agua, nos quedamos sin recursos y nos quedamos sin agricultura. El segundo bloque que planteaba y como medida de concreción, y recogiendo también lo que dijo Luis, hace falta todavía mucha información, hace falta formación y sensibilización. Si bien existe a día de hoy, y yo que cada día estoy en una isla distinta, cada vez veo más la preocupación del usuario final porque no se les contamine su entorno, porque no les importa pagar, si tienen que pagar siempre y cuando puedan tener unos servicios de calidad. Hace 3 días estaba en La Graciosa en una reunión con los vecinos que viven allí y querían desesperadamente que les solventásemos su problema, que se les iba a contaminar el subsuelo y sus cebadales, etcétera. Entonces, toda esa política creo que está empezando a calar en nuestra sociedad. Es cierto que yo creo que somos la primera generación que estamos preocupados por esta problemática, por esta destrucción de recursos que tenemos, pero nos hace falta todavía mucho. Todavía sigue habiendo toallitas que estropean una inversión aquí de 14 millones de euros por nuestro gesto en casa de tirarla. Entonces, esa formación y sensibilización sigue siendo un gran reto que tenemos que seguir trabajando. Sorpresa para mí, por ejemplo, en esto de la formación, los niños de los colegios cuando hablan ya del ciclo integral del agua no pintan una montaña con una nube y un río, pintan una depuradora y una población donde están cogiendo un recurso para regar unos plátanos. Entonces, bueno, pues ese cambio de concepto dentro de lo que son los colegios, esa formación, hay que seguirla haciendo. Y todavía nos falta comunicación, mucha comunicación de cómo estamos trabajando en las administraciones, cómo se está ligando toda Europa con el Estado y con el territorio y con los ayuntamientos y el usuario final. Toda esa parte creo que todavía tenemos una labor muy grande divulgativa que hacer porque se desconoce.
solamente vemos las sanciones, las multas, pero no vemos a día de hoy qué se está haciendo. Con lo cual, para mí ese es otro segundo gran reto a solventar con estas medidas de formación. Y el tercero, y vuelvo a insistir, es en un cambio de políticas energéticas, en la que todavía, si bien se está haciendo una planificación, ha habido unos cambios muy importantes en esa parte, todavía sigue haciendo falta un gran reto energético a afrontar en los próximos años. Noemí quería decir algo, sí. Sí, brevemente, si es la posible. falta de información y de datos, lo que está haciendo, efectivamente la gobernanza es muy importante y que se siente en las administraciones, pero la falta de información generalizada, la falta de transparencia del sector está impidiendo o está favoreciendo a un tipo de soluciones tecnológicas que no siempre son las mejores, ¿de acuerdo? Antes me preguntabas, por eso quería intervenir, perdón que me he quitado ¿qué tipo de tecnologías existen para depurar el agua? Ya se hace, los caseríos pueden tener depuración natural. A veces nos estamos gastando un montón porque para depurar hace falta saneamiento, hace falta alcantarillado y se construyen como en los años 80 y 90 con dinero europeo depuradoras, pero seguimos sin alcanzar. Es que los municipios no tienen mapas de quién tiene alcantarillado y no, se le cobra a todo el mundo, pero nadie sabe, de verdad, nadie sabe cuál es la red, y no en los municipios con gestión pública, es que en los más avanzados, en La Laguna, que tienen los sistemas más avanzados de sensorización y de monitorización de las redes hidráulicas. Entonces, claro, a veces tenemos que también repensar cuál es el modelo ingenieril y tecnológico con el que estamos dando soluciones, porque dentro de 5 años la tecnología va a permitir que yo tenga un sistema de depuración en mi vivienda con membranas o de depuración natural o de reenvío de aguas que separen las aguas sucias de las aguas limpias, la puedo utilizar en el jardín, en la piscina. Es decir, en pocos años la tecnología hidráulica va a cambiar absolutamente el sector. A lo mejor no necesitamos ni siquiera una empresa municipal, ni siquiera una empresa que gestione el servicio. Iremos a un modelo a lo mejor energético, en el que las redes son municipales y luego se vuelca el agua según las necesidades y te facturan. Eso en 5 o 10 años estará disponible para el sector. Y todavía aquí estamos pensando en grandes soluciones ingenieriles, en los problemas de alguna forma tal y como venían definidos entre 20 y 30 años. Y hace 20 y 30 años, cuando Europa subvencionaba esas infraestructuras, no existía la tecnología que existe actualmente. Y yo creo que haciendo visible esa información, habría empresas mucho más innovadoras y con mucha más capacidad para darle la vuelta al modelo de gestión del agua en Tenerife. Javier. Una cosa, por alusiones. La isla de Tenerife, o el Consejo Insular de Aguas, en el año 2016-2017, aunó 10 ingenierías locales de Tenerife, con conocimientos y con proyectos elaborados con un bagaje, con experiencia, los técnicos del Consejo, e hizo un levantamiento municipio por municipio, calle por calle, casa por casa, de los diagnósticos y propuestas de saneamiento para esta isla. O sea, tenemos un conocimiento exhaustivo de cada uno de los municipios en relación al saneamiento, al vertido, a la depuración. Cada núcleo, cada aglomeración urbana, de las cuales hay 69 en esta isla, tiene su solución. Pequeñas aglomeraciones tienen otras soluciones. Pero todo eso está en un documento que está abierto a todo el mundo, municipio por municipio. Es decir, hay 31 documentos para este tipo. O sea, está absolutamente levantado. 2016-2017. Vamos, si les parece, a las preguntas que han hecho ustedes. Se pueden permanecer aquí sentados, ¿verdad? Estas son las del primer bloque. Disculpen si no las formulo literalmente como las han hecho. He estado mirando un poco así por encima. Hay a Escolástico, le han formulado casi todas las preguntas del primer bloque. Entonces, yo voy a resumirlas. Hay varias preguntas en las que se cuestiona por qué el agua de esta depuradora, el agua depurada, se va al mar y no se incorpora a Valtén. Hay varias preguntas en ese sentido. Bueno, vamos a ver, ahora mismo evidentemente se está yendo al mar, y lo que hablamos, no hay ni un usuario
tendrá que ser el área de, y no quiero quitarme la responsabilidad, el área de agricultura a través de Valden, que ya está en disposición y ya se ha ofrecido el primer cliente hoy aquí. Evidentemente no hay fijado un precio para ese agua. Estaba por aquí también el actual gerente de Valden en esta mesa y será en cuestiones de días o meses que ese agua que ya se está produciendo pues sea consumida por los agricultores. Bien, un plazo de días está muy bien. Digo, el sentido de que esa situación va a cambiar en breve, ¿no? Efectivamente. La semana pasada le decía al consejero de Agricultura que sería bueno que para el Día Mundial del Agua tuviéramos el primer cliente. No sé si lo lograremos. También una pregunta para Escolástico, otra más. Esta persona, no sé quién es, pero dice que no entiende por qué se habla de falta de agua depurada en Tenerife si se vierten grandes cantidades por emisarios submarinos, desagües y otros puntos de vertido. Que si no hay una mejor tecnología para evitar todos estos vertidos. En el fondo es la respuesta. Se ha intentado dar respuesta aquí, ¿no?, a este debate. Bueno, esto, agua residual bruta, hay la que hay. La que produce el 1.000.000 de habitantes más los turistas que vengan. O sea, que agua residual sí hay. Lo que no hay es agua depurada. Agua depurada hasta ahora ha estado muy limitado. En la medida que depuradoras como esta, que la de Adeja de Arona se duplique, va a pasar de 18 a 36 en el plazo de 2 meses. Cuando se vean esas depuradoras nuevas, sí que va a haber agua depurada, pero en lo que ellos estaban en Valden, el problema ha sido que no hay agua depurada. Una pregunta para Miguel Ángel, representante del COAP. El principio, no sé si lo entiendo bien, pero bueno, si está usted de acuerdo con elevar las aguas de los Silos, Buenavista, Garachico, la Isla Baja, desde el nivel del mar para depurar a cota de 180 metros de altitud, ¿no? Haciéndolo por gravedad, con sistemas naturales. No sé si estoy formulando mal la pregunta, pero creo que la pregunta gira en torno a ese debate que existe en la Isla Baja de depuradoras ecológicas, con la energía que no consumen energía, o depuradoras industriales. Y me disculpe quien ha formulado la pregunta porque no es exactamente así, pero entiendo que ese es el tema. Bueno, nosotros hemos participado en ese debate y no lo revimos. Es más, promovimos en su momento un debate al respecto en la comarca y dijimos claramente que estábamos posicionados y de acuerdo con la propuesta del Consejo Insular de Agua. Y dijimos por qué. Porque siendo partidario de los sistemas naturales, a nosotros no nos ofrecía una garantía de tipo técnico y tecnológico de que esa agua se pueda reutilizar en condiciones para lo que nosotros necesitábamos, con ciertas garantías en cuanto a un suministro de cantidad, calidad y la garantía higiénico-sanitaria. Y sí defendemos para los caseríos y para pequeñas poblaciones ese sistema. Y ya lo dije antes, es decir, yo creo que no es solamente creo que aquí hay una discusión de tipo político, ideológica y filosófica de fondo. Es que nuestro problema es otro. Y esa parte de la isla de Tenerife, la Isla Baja, tiene un problema serio y grave de agua en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Sí, y nosotros no podemos estar ajenos de la solución que nos demandan nuestros afiliados y nuestros asociados. Ángela se acaba de ir, pero en este asunto las dos organizaciones estamos de acuerdo. Que quede claro que aquí en las anteriores jornadas hubo debates políticos y técnicos sobre las depuradoras, sobre esos sistemas de depuración industrial y natural, y no se escuchó ninguna voz que dijera que realmente tienen que desaparecer unas y sustituirlas por otras, sino que había que analizar
la validez de cada una en función de cada comarca. Es verdad que participaron personas en esos debates que abogaban por implantar de forma general las ecológicas. Una pregunta para Eustaquio Villalba. ¿Qué opinión le merece la situación que se está produciendo por la paralización que están provocando el rechazo de algunos ayuntamientos a ubicar estaciones depuradoras? No voy a citar ningún caso, pero ocurre en la comarca de Centejo, en el norte, en otros puntos del norte de la isla, en la Isla Baja. Si cree que hay alternativa a este tipo de instalaciones, ¿cuál es el punto de vista que tiene como portavoz de ATAN o a título personal también? Sí. Bueno, en cuanto a la polémica, en primer lugar, a mí me parece una polémica que es reflejo de la demagogia con que se actúa desde determinadas posiciones políticas. No, porque estamos hablando de un problema técnico fundamentalmente y serían los técnicos los que deberían aconsejar el lugar más idóneo para resolver un problema, no los políticos el lugar que no les gusta. Yo creo que lo que hay es mucha demagogia en ese aspecto y revela la falta de planificación efectiva en el conjunto de la isla. Que estemos discutiendo a estas alturas, que ponme aquí o ponme allá una depuradora, pues es muestra de inmadurez política y de demagogia en la actuación. En cuanto a la reutilización, sigo insistiendo desde el principio, estamos hablando de un problema anterior. El problema anterior es, tenemos que tener en cuenta el agua que necesitamos, el agua que consumimos, dónde la podemos obtener. Ir a la reutilización por la reutilización no es en sí mismo bueno. Lo que es necesario, absolutamente necesario, es lo que no se ha hecho. Y es que todas las aguas que se viertan, en nuestro caso, al mar, estén depuradas. Luego, si podemos aprovecharla, como se puede hacer, evidentemente, y la técnica nos lo permite, entonces aprovechamos una parte de ella, la que se pueda, para ser reutilizada. Siempre y cuando el costo de esa reutilización no sea superior a otro tipo de tecnología o otro tipo de suministro que haría inviable, si hablamos de costo, pues invertir excesiva cantidad de dinero en reutilización. Para Luis de Tagua, una pregunta, bueno, que siendo una empresa canaria, pues yo creo que tendrá una respuesta distinta. Está el debate de si, bueno, la gestión pública, privada del agua, si entregarle la gestión del agua a empresas multinacionales, pues es la decisión correcta, ¿no? Bueno, ¿qué opinas desde ese punto de vista? Desde una empresa privada, eso lo dice todo el mundo, ¿no? Hombre, le han dado el agua a una multinacional. Ese debate, ¿cómo lo enfocas desde una empresa canaria, pero privada, claro? Bueno, desde el punto de vista de la traslación del beneficio que supone el que una empresa canaria bueno, pues asumir la gestión en una infraestructura o en un servicio, desde mi punto de vista las ventajas son todas. Básicamente porque una empresa radicada en Canarias invierte sus beneficios en Canarias, tiene sus recursos en Canarias y eso obliga a tener empresas de verdad, no a una empresa que es un PowerPoint, que muestra algo de cartón piedra, que funciona muy bien en Avilés o en el Llobregat, pero que aquí no responde a una realidad muy concreta que tenemos y muy distinta en muchos casos al resto de las islas. Nosotros no tenemos ríos, no tenemos lagos, tenemos unas conducciones y todo un sistema de mercado del agua que es muy singular, que hay que conocer, que funciona muy eficiente, pero muy distinto a otros sitios. Y desde ese punto de vista, yo creo que, desde luego, me vienen a la cabeza bastantes empresas que operan en Canarias que son de capital enteramente canario y no veo grandes diferencias con las empresas que puedan ser corporaciones financieras. De hecho, esto lo digo en el mundo del servicio, pero lo digo también en el mundo de la obra. Yo en muchas ocasiones he dicho en grupos de amigos, y como es sábado ya mediodía, esto lo podemos casi confundir con una reunión de amigos, no conozco ninguna obra
ejecutada en Canarias o pendiente de ejecutar, ni una, que no pueda ser ejecutada por empresas canarias, salvo una, que fue el Gran Telescopio de Canarias, que no había ninguna empresa con los conocimientos en óptica, etcétera, que requería esa actuación. Para todo lo demás, y de hecho lo vemos en las obras que se adjudican, que luego la subcontratación hace que pues quienes están actuando realmente muchas veces son empresas locales, ¿no? Y desde ese punto de vista, un toque crítico también, creo que muchas veces, muy frecuentemente, para desgracia de quienes hacemos el esfuerzo de mantener una empresa aquí y de haber superado una crisis, desde las administraciones públicas, cuando se valoran las ofertas, no se tiene en cuenta la ventaja que esto supone. Y eso lo vemos de forma muy habitual en cualquiera de los ámbitos de la administración, donde la mayor parte del presupuesto de obras o servicios se emplean con empresas que no necesariamente aportan esa diferencia, ¿no? A quien quiera responder, ¿no sería preferible desalar para consumo humano porque se vierte agua de baja conductividad, ¿no? Agua desalada, ¿no? Al saneamiento, y así matamos dos pájaros de un tiro? No sé si la pregunta yo la he entendido, ¿no? O sea, desalar para consumo humano solo agua desalada. Para que luego lleguen menos, para que aquí, menos claro. salinas. Sí, tendríamos que desalar todo el entorno. O sea, multiplicaríamos los costes bárbaramente, simplemente para que luego el agua que llegara a la depuradora y tuviéramos que desalinizar, como la de autodiálisis residuos que tenemos aquí, tenemos que desalinizar la mitad. Es que yo no le veo ahí, con la cuenta a la vieja lo veo más. Eso es matar moscas a cañonazos. No lo veo yo. Entiendo que va por ahí la pregunta. Desalinicemos todo para que luego no nos llegue salina a la depuradora. Eso sí, no sé, me parece. Tendría que explicármelo mejor, claro. Hay una pregunta para Luis de Tagua, pero relacionada con otra que puede responder quien quiera, ¿no? Y es el concepto de sostenibilidad, desarrollo sostenible. Quienes formulan estas preguntas consideran que no se ajusta al plan hidrológico actual, ¿no? Entonces, preguntan que, bueno, ¿cómo se encaja en el discurso de la planificación actual pues el alto consumo energético que se necesita para bombear las aguas residuales, pudiendo, dice quien formula la pregunta, resolverlo por gravedad con procesos naturales, excepto la desalinización? Aquí estamos en el consumo energético y en los procedimientos naturales. Bueno, te la formularon a ti, pero bueno, sí, cualquiera. Vamos a ver, yo creo que podemos casi responderla, no digo que de forma coincidente la respuesta, pero sí a medias entre Javier y yo. No hay fórmulas mágicas, ¿no? Ni se puede hacer las cosas con un copia y pega. En la planificación siempre, hasta donde yo sé, que no he participado de su redacción, pero sí conozco algo, al final tienes que tener en cuenta varias cosas, y es el entorno en el que estás, el problema que tienes, la tecnología que mejor lo puede resolver desde el punto de vista de eficiencia técnica y racionalidad económica, y el menor coste ambiental. Lo cual no quiere decir que se pueda eliminar alguno o todos estos elementos. Evidentemente siempre un coste ambiental va a haber, es decir, que haya que bombear aguas residuales y que eso suponga un consumo de energía no puede ser condición suficiente para decir no vamos a depurar las aguas y dejamos que transiten hasta que lleguen al mar, ¿no? Y luego, por otro lado, no podemos establecer tampoco mantras, ¿no? Donde no, es que la depuración con sistemas naturales es lo que debemos hacer. Es que no es posible siempre. Es decir, una depuración por lagunaje pues puede ser posible en Bolico o en el Parque Rural de Anaga o en una zona concreta de Vilaflor. Pero el área metropolitana de Santa Cruz de la Laguna no puede ser tratada las aguas residuales con un sistema ecológico, natural, o como se quiera llamar. Tienes que recurrir a tecnología pura y dura, ¿no?
Y eso te pasa pues también en abastecimiento, en la producción de agua. Claro que es mejor el agua de una galería que no consume energía, pero si no hay agua suficiente o no la hay de calidad, pues tendrás que incorporar agua desalada, ¿no? Al final son todos unos equilibrios, y el pensar, sobre todo en el aspecto de la depuración, que ha habido mucho mensaje que desde mi punto de vista genera mucha confusión en los medios. No, es que es un sistema de depuración natural. Yo creo que podríamos establecer un símil, y es que pensáramos en abastecer la isla con los sistemas de captación de agua de niebla, ¿no? Hay unos sistemas que se ponen, que captan la niebla, captan el agua, y eso capta agua. ¿Es cierto? Sí. ¿Es viable? No. ¿Es racional? Tampoco. Luego, dejemos la solución solo en aquellos casos donde es la mejor solución, y no pensemos que hay una solución única para todo, ¿no? Cerramos con una pregunta que iba formulada para Ángela, que se ha ido, pero que introduce nuevamente el tema de el requerimiento de suelo que tienen las depuradoras ecológicas con respecto a las industriales. Entonces la pregunta, en algunas declaraciones parece ser que ella supuestamente dijo que consumía mucho más suelo una depuradora ecológica, y habla de 10 veces más. Pero bueno, y lo que se cuestiona la persona que ha formulado esta pregunta es, cuestiona que sea ese dato de 10 veces más. ¿Realmente las depuradoras ecológicas consumen más suelo o requieren más suelo? Nosotros hicimos un estudio de las artes por todo el mundo, de todas las depuradoras, de la depuración natural, del cual lo contempla el PHT, lo contempla para zonas bien concretas y con requerimientos concretos que seguirán concretando más todavía a medida que conozcamos. El estudio de las artes también se hizo con los estudios que localmente se han hecho aquí, especialmente con el Instituto Tecnológico de Canarias, que digamos que es lo más robusto que tenemos a día de hoy. Con algunos ejemplos muy pequeños, también fueron datos del estudio de las artes, y francamente los ratios nos daban unos ratios altísimos que no pueden soportar esta isla. Si solo nos centramos en el terreno y luego nos centramos en otras cosas, pues también evidentemente eran ratios que no nos hacían pensar que pudiéramos dar agua con las garantías, no solo actuales, sino sobre todo con las que vienen a futuro, que también es un tema a hablar de microplásticos contaminantes emergentes, etcétera. Esto es difícil que con los ratios que teníamos nosotros de esa fórmula de depuración se pudiera cumplir. Con lo cual, en cuanto al suelo, sí, efectivamente, son mucho más extensivas. Nosotros le llamamos depuración extensiva. Naturales son todas. Esto no tiene nada de química. Esto es oxígeno, un poco más. Y al no poder cumplir nuestro objetivo, que es dar agua en calidad y garantías, como pide el agricultor, pues evidentemente está constreñido a situaciones muy concretas, pero que existen en la isla y muchas pueden haber. Extraño que para unas cosas utilicemos los precios y la rentabilidad y para otras no. Yo no voy a quedar aquí como defensora de la depuración natural, porque efectivamente las barreras no son la diferencia entre la industrial. Hoy en día, pues yo qué sé, la anaeróbica en Santa Cruz, pues son bichitos que acaban depurando el agua, o sea que tampoco, digamos que son niveles de escala los que van a diferenciar un sistema de depuración u otro. Pero esta depuradora, que ha sido subvencionada al 100% por la Unión Europea, por el gobierno español, yo no sé si hay una inversión del Cabildo directa o lo único que hace es recepcionarla, creo que no, que lo único que se ha recepcionado, o sea que hay 50 millones de euros, ¿puede haber sido la inversión? 14. Aquí 14. Aquí 14, 20 o 24 en Arona. Bueno, pues son millones de euros que vienen directamente subvencionados. Entonces de repente decimos, es que no es rentable. ¿De qué estamos hablando? Si hay una inversión pública que está distorsionando constantemente los precios, ¿entiendes? Entonces, lo mismo con la desalación. ¿Cuánto cuesta desalar el agua? Pues nadie lo ha calculado. Se calcula el coste de operación y mantenimiento y la amortización. ¿Quién está devolviendo? Porque esa es la clave de la sostenibilidad. A ver, Noemí, si quieren saber qué es la sostenibilidad, es cómo genero renta hoy que me permita o mantener los recursos naturales o sustituirlos, Javier. Mira, entonces, ¿dentro de 20 años vamos a tener dinero para otra nueva depuradora? Sí. Vale.
tendremos dinero, por supuesto que tendremos dinero, porque hay una cosa que se llama fondos de inversión, ¿de acuerdo? Y se lo cobramos a cada uno de los ayuntamientos que a su vez acaban en los usuarios. Y en cuanto a la desalación, perfectamente, la desaladora mayor de esta isla, la de Danga de Jarona, se ha hecho con una concesión administrativa, es decir, la amortización se está trasladando al recibo del usuario previo a los ayuntamientos. Lo que se traslada... Sí, se traslada, pero al céntimo, porque nosotros tenemos una intervención y nos dicen, oiga, ustedes financiaron aquí, tienen unos costes CAPEX y otros costes OPEX de mantenimiento y operación, y usted se lo tiene que trasladar. No me cuente milongas, pero desde el principio, desde los costes de proyecto, es que eso se está trasladando. ¿Es rentable? Pues mire usted, la depuradora de Jarona, que se está trasladando a la amortización, está prácticamente el 60% más barato que el agua blanca. Yo, la verdad que estaría encantado de continuar más horas, pero debemos de cumplir el horario, ¿no? Yo agradecer a todos los ponentes que han participado pues la claridad y con la libertad que se ha hablado aquí hoy. Hablamos de futuro. Bueno, después hablaremos porque yo era concejal de agua del Rosario y el servicio de agua del Rosario era yo y 2 fontaneros. Para 24 horas, para 17.000 habitantes. Pues bastante les cobraba. Vale, pues ese es el servicio de agua de un municipio. Creo que hablamos de futuro, de las cosas que no hemos abordado en este mandato, y no voy a hablar de un discurso político porque no podemos ni debemos. Se ha quedado encima de la mesa un proyecto a los 12 municipios que dice que hay muchas casas que no tienen contador, es que hay muchos ayuntamientos que no tienen contadores. La primera actuación que tenemos que hacer y vamos a hacer es poner contadores a los depósitos municipales para saber qué agua está entrando al sistema. El agua que cobramos la sabemos a través del recibo del agua. Son recibos que regula cada ayuntamiento. El coste del agua en cada municipio, ¿por qué? Porque es una tarifa municipal que regula cada ayuntamiento. Y de cara al futuro es cierto, y veía recientemente en internet, bueno, me levanto y disculpen, he cogido la palabra para cortar ya la hora y ya seguir. Hoy en día ya hay tasas del váter autónomas, que no hace falta red de alcantarillado, pero eso no lo sabremos, ese es el futuro. Pero el futuro será en casas aisladas, pero no en los núcleos urbanos. Por lo tanto, yo creo que el tema rural, y me hubiese gustado a lo mejor que muchos ayuntamientos que están apostando por un sistema, pues financien a viviendas unifamiliares que tengan sistema de depuración natural y que empiece a penetrar en el mercado y concienciar a la sociedad en que su propia casa utilice esos sistemas. Yo creo que el futuro pasa por ahí y compatibilizar tanto una tecnología como otra, la más adecuada a la escala que se corresponda. Ya para finalizar, porque la verdad que empieza uno a hablar del agua y continúa, invitarles el lunes, hoy se ha hablado mucho del cambio climático, el lunes a las 7 de la tarde en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, el Consejo Insular de Agua, aunque en este caso el que lo organice, nosotros colaboramos, es el Colegio de Ingenieros Canales y Puertos de la isla de Tenerife, donde hay un representante aquí hoy, pues se va a debatir del cambio climático y las consecuencias en la isla de Tenerife. Por lo tanto, les invito también al que quiera asistir, pues que ahí les esperamos. Yo sin más, muchas gracias, es hora de almorzar y bueno, pues... Yo solo recordarles que el viernes 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, se celebra la última de estas jornadas y que está dedicada al papel de la mujer en el mundo del agua y que habrá, tendremos la participación de 4 mujeres, Isabel Farrugia, María del Carmen Velázquez, Paula Soriano, Miriam Machado y modera una periodista, Lourdes Santana, directora de la cadena SER en Canarias, que además ha sido galardonada, se conoció ayer como Premio Canarias de Comunicación, con lo cual habrá una moderadora con el premio mayor que se concede en Canarias en ese debate. Muchas gracias a los participantes y a los que también han participado en el público y han escuchado.